Hola, soy Escoatl Vargas de Conversaciones en Casa y hoy tenemos a José Gurría Cárdenas para hablarnos sobre el contemporáneo como parte de nuestros programas de historia de la música. Adelante. Pues encantado, Iscoatl, muchas gracias por invitarme a tu programa. También estoy muy contento y te felicito de esta iniciativa que tienes echada a andar. Yo Gracias. creo que platicando acerca de música podemos todos aprender mejor de este tema y del área que amamos y nos apasiona y nos hace pasar jornadas largas estudiando y componiendo y tratando de hacer menos eh, eh, sinuoso, ¿no? Nuestra creatividad y cómo se manifiesta en el papel o en la interpretación. De manera que, bueno, si quieres te platico un poco de lo que yo he hecho. Yo Claro. soy compositor y soy arreglista y soy baterista. Y, y además soy académico. Y esas tres, cuatro áreas me controlan un poco el quehacer de lo que yo hago. Mi proyecto principal es la orquesta de jazz experimental, llamémosle de alguna manera, Gurry Sonic Orchestra, que está localizada en Los Ángeles, California. Tenemos tocando juntos desde 2012 más o menos, y ese ha sido y es el proyecto en donde yo paso más tiempo desarrollándolo y preocupándome y perdiendo el sueño para que salga adelante. Además de eso, recibo comisiones y participo con un, tres docenas de otros ensambles muchísimo más pequeños, tríos, cuartetos, Ujú. solistas. Y de manera que eso es un poco lo que yo hago. Yo tengo probablemente unos 32 años tocando profesionalmente batería. Eso es una de las cosas que ha informado muchísimo mi vida. Y al día de hoy informa fuertemente mis composiciones también, ¿no? Yo empecé tocando punk con mis bandas en la escuela y luego comencé a hacer otras tantas cosas que me dieron la experiencia a través de los años. Y actualmente dirijo un seminario de composición, orquestación y arreglo con mi nombre y tengo la fortuna de tener alumnos pues de muchísimos lugares del mundo, de muchísimos lugares también en México. Hemos podido por medio del seminario establecer hermandades y colaboraciones, sinergias pues con la Academia de Arte Florencia, con la Universidad Veracruzana, la Escuela de Jazz, con la Superior de Música, con el SECAM en Tlahuitoltepec, Oaxaca, con la UNICACH, con Chiapas. De modo que eso ha sido muy, muy satisfactorio para mí en lo personal, porque es un seminario de compositores de alto nivel que para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido hasta ahora. Y también soy académico y doy clases en algunas otras escuelas. Qué Entonces, bueno, interesante. pues si quieres podemos platicar de la música contemporánea, tú Ujú. dirás. Sí, pero nada más, una cosa, de esta orquesta que decías, grabaron un álbum, ¿no? Que se puede escuchar en varias plataformas, entiendo.
Sí, se puede. Gurrisonic Orchestra tiene un álbum. Lo grabamos en 2014 y salió en 2015. Y lo pueden escuchar en Bandcamp, lo pueden escuchar en Spotify, en Bandcamp, ahí también lo pueden adquirir si gustan. Todos tengo en video todas las sesiones de grabación en nuestro canal de YouTube, que creo que es gurrisonic.com. También nos pueden seguir en Gurrisonic en la cuenta de Instagram. Es una cosa que ha sido verdaderamente eh, interesante para mí porque los miembros de Gurrisonic de alguna manera no se cambian, ¿no? A veces pues eh, no podemos evitarlo por alguna causa de fuerza mayor, pero en general a lo que quiero llegar es que eh, compongo en específico para los miembros de mi orquesta y Ujú. eso me parece interesante como que hacer, ¿no? También me parece un lujo, ¿no? Es un privilegio porque muchas veces lo que hacemos los compositores es que hacemos una composición y tratamos de que se nos toque la música y quién sabe quién la va a tocar, alguien la prueba y con la única persona con la que tienes contacto es con el director de la orquesta, ¿no? Yo siendo el director de la orquesta me di a la tarea de hacer mi propia orquesta y de tratar de articular una, un dialecto, un código que me identificara y que fuera de nadie más, que fuera mío y que fuera algo en donde yo de nuevo creara una sinergia con el intérprete para que sintiera que estábamos en el mismo barco, elaborando algo comunitario, grupal. Y bueno, ahorita creo que no se lo he dicho a nadie, pero una de las premisas que tenemos es que el segundo disco de Gurrisonic sale en abril del 2021. Estamos muy contentos porque es un disco en vivo que grabamos hace algunos años. El Los Ángeles Jazz Society me comisionó una pieza de 1 hora para orquesta y el clarinetista Don Byron, el legendario clarinetista Don Byron, y la tocamos, la gente la puede ver de hecho en YouTube, está ahí, y ahora vamos a sacar el, el, el download digital y el vinilo. Entonces queremos que quede muy bonito. Va a salir bajo la disquera Orenda Records de Los Ángeles, de modo que está muy padre porque ya era necesario sacar todo este material y hacer eh, eh, pues todo un documento que la gente se pueda llevar y que pueda ver cómo armé yo la composición y la Qué colaboración interesante. con Don Byron, etcétera, ¿no? Ujú. Pues ya saben, ya saben dónde pueden escuchar a esta música muy interesante. Y pues pasemos a pues el programa. Entonces, em, ¿qué es lo que define la música contemporánea? Como que sí, ¿qué es lo que lo define? Pues mira, es una preguntota bien grande y difícil de contestar. A mí me parece que una de las definiciones de la música contemporánea, independientemente de que es música que fue y que ocurrió en específico y se desarrolló dentro del siglo XX, a mí me parece que es una música con gran vigor, con gran energía, hecha por algunas de las mentes más brillantes que la humanidad nos ha dado y cada vez que alguien quiere hablar de la música contemporánea, en específico la música del siglo XX, ¿no? Contemporánea, me parece bien interesante y un reto porque algo que ocurrió que me parece que no ocurrió en ningún otro siglo, es que se aceleró muchísimo el desarrollo de la música. Es decir, en otros periodos anteriores, en el barroco, en el clásico, en el romántico, hubo un cierto ritmo, un cierto paso,
¿no? Que tan brillante como pudo haber sido el paso de grandes autores y de grandes obras y de elementos historiográficos y elementos filológicos y fenomenológicos y desarrollo de laudería, construcción de instrumentos que a su vez eh, 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 afectaron a cómo se interpretaba y cómo se tocaban ciertos instrumentos, las características y todo. Existe muchísimo que pasó previo. Dentro del siglo XX a mí me parece que podemos tocar en un ramillete de temas y un ramillete de estilos. Existió un neoclasicismo, existe el serialismo, dodecafonismo, eh, tenemos todos los grandes compositores, la enorme huella que habría de dejar Schoenberg y sus discípulos, y como, de manera que es muy vasto, ¿no? Ujú. Una de las cosas que a mí me parece que serían pertinente platicar sería un poco, y esto lo digo porque me gusta un poquito la numeralia, ¿no? Y me parece muy curioso que varias de un poco muchas de las pláticas que inician con la música de principios del siglo XX, pues siempre empiezan con Debussy y con Ravel, ¿no? Un poco como el paradigma del impresionismo francés y para este caso el impresionismo europeo, ¿no? A mí me parece eso interesante porque ellos de alguna manera, ellos nacieron en Debussy en 62, Ravel nació en 75, 1875 y 1862, y Schoenberg nace un año antes de Ravel, ¿no? Y existe este traslape un poco también eh, después de que Wagner, en mi opinión, enajena el sistema tonal eh, y lo, lo hace finito, hace sí, que se enajene, que parezca por lo menos que las combinaciones que existían para ser descubiertas eh, fueran, fueran, eh, fueran escritas ya para este momento. Quizás la obra en la que, digo, hablar de absolutos me parece absurdo, pero una de las obras que parece los académicos que están de acuerdo en que Tristán e Isolda quizás es la obra tonal final, ¿no? Que hace que se le dé carpetazo, según Schoenberg, ¿no? Al Entonces, como que sistema ahí tonal. empezó el contemporáneo, se podría decir. A mí me parece, es difícil decir siempre en dónde empezó y dónde acabó el periodo primario, pero a mí me parece que Schoenberg, siendo el teórico y conocedor eh, del sistema tonal que era, y bueno, todos sabemos que su libro de armonía tonal es uno de los más ¿Cuál? claros, más Perdón, perspicaces. ¿cuál libro? Ajá. Perdón. Los fundamentos de la armonía tonal de Arnold Schoenberg. Ujú. Ujú. Se los recomiendo muchísimo. Es interesante porque mucha gente menciona Schoenberg y lo primero que se les ocurre es serialismo, ¿no? ¿Y qué es No, el serialismo? bueno, Eh, es que son muchas cosas, aquí nos vamos a quedar 4 horas, pero una de las cosas que propone el serialismo, siendo muy simple, ¿no? Es no tener jerarquías dentro de la escala cromática, de manera que se da la tarea a nombrar todas las notas do 0, do sostenido 1, re 2, re sostenido 3 y así sucesivamente. Entonces tienes de 0 a 11 y vas a tener y él va a empezar a elaborar sus propias reglas. Una de ellas al principio habla de no repetir ninguna nota
¿Por qué? Porque si repites alguna nota, dentro de la escucha, el impulso psicoacústico va a ser, y la costumbre, ¿no?, que tenemos dentro de nuestro ecosistema auditivo, si se le puede llamar así, va a hacer que esa nota que esté repetida pase como si fuese la fundamental, ¿no? Y la idea es que no existiese tal cosa. Entonces empieza a elaborar algo que en inglés se llaman pitch classes, ¿no? Y en lugar de que sean acordes, son pequeños ramilletes y grupos que se pueden sacar a raíz de una matriz que él iba inventando y desarrollando. Ahora es importante mencionar que Schoenberg, como te lo platicaba, él nace en 74, muere, me parece, a principios de los 50, 51, y es interesante ver cómo a la pos de la invención del serialismo, él solo se ve, y podemos notar que él no controla su propio sistema, ¿no? Y si él no controla su propio sistema, nadie controla ese sistema, ¿no? Entonces, ahí es cuando llegan sus dos más brillantes alumnos, Webern y Berg, los cuales realmente llevan hacia adelante todos estos conceptos de seriales y comienzan a serializar todo, es decir, comienzan a crear algoritmos y orden, que básicamente aquí la palabra clave es orden. Empiezan a crear un orden que va por encima de lo que conocemos previamente. Una jerarquía distinta en donde las notas en sí no necesariamente apelan a estar unas abajo de otras en cuestión e importancia, y y por otro lado comienza a aplicar, eso es una de las cosas un poco, eh, no sé si contradictorias, pero me parece que bien interesante, conceptos que se habían estado desarrollando desde la época de Bach, ¿no? Estos aspectos escalares, ¿no? Eh, 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 Tocaba entonces esta escala, hacía arbitrariamente un orden, y luego lo invertía, y luego lo hacía en retrógrado, ¿no? Y luego invertía el mismo retrógrado, y así sacaba pequeños maneras de ordenar sus notas eh, de maneras distintas, aleatorias, de maneras que no necesariamente se regían por una sensibilidad tonal, y empiezas a ver a Schoenberg como es muy curioso porque Schoenberg empieza a crear pequeñas bagatelas de música. Una de las hipótesis que uno puede leer en los libros es que Schoenberg, como te digo, no controlaba bien su propio sistema y se sentía más cómodo haciendo micropiezas, de manera que dentro de esos mundos sí controlara lo que estaba pasando. Conforme avanza el tiempo, él comienza a expandir literal la longitud de sus piezas, y a mostrar un mayor entendimiento de lo que tenía, pero por supuesto es Weber y Berg los que lo llevan a los más grandes planos. Aquí a mí me gustaría resaltar una cosa que me parece interesante, Ujú. es la venida de la escuela de Darmstadt, en donde vas a encontrar a personas como Pierre Boulez, ¿no? Messiaen, Xenakis, Stockhausen, y una serie más de jóvenes en esos tiempos que estaban, que estaban tratando de salir para hacer su huella, y de alguna manera toman un poco
lo que estaba haciendo Schoenberg, Webern y Berg, y hacen su propia idiosincrasia, sus propios vocabularios, sus propias maneras de dirigir música y sus propios dialectos dentro de la música. Y eso es interesante, Iscoatl, porque Ujú. entonces habla de un rompimiento que a la pos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos empiezan a ser escuchados por primera vez, en mi opinión, por el mundo entero, ya que habían ganado la guerra, ¿no? Y entonces el béisbol y la constitución, ¿no? Y el jazz, ¿no? Jackson Pollock, y o sea, todas estas cosas que y quizás para nosotros nos parece tan cercanas, ¿no? De las que hemos un poco bebido, todos los que nacimos en los 70s, 80s, etcétera, y hasta la fecha, eso no existía en los 40s. Si tú querías saber qué estaba pasando en el mundo, pues tenías que voltear a lo que estaba pasando en Alemania, lo que estaba pasando en el Imperio Austrohúngaro, lo que estaba pasando en España, lo que estaba pasando en todos esos lugares, ¿no? En Estados Unidos, en realidad, venían saliendo recientemente de guerras civiles, continuaban, tenían todavía esclavitud. Es difícil rescatar a compositores de Estados Unidos en la víspera del cambio de siglo XIX al XX. Las únicas personas que se me pueden ocurrir realmente dignas de que sean mencionadas es el creador del experimentalismo americano, Charles Ives, y por supuesto el más grande compositor de música orquestal, Aaron Copland, ¿no? Eh, cada uno con diferentes ritmos producción. Entonces, de manera que la escuela de Darmstadt para mí se convierte en un parteaguas de la segunda escuela vienesa, ¿no? Schoenberg, Webern y Berg, y luego empiezan a salir muchos personajes que me parece que son bien interesantes. Uno de los más importantes, pues probablemente va a ser Bartók, ¿no? Bela Bartók y Igor Stravinsky, ¿no? Ambos, curiosamente, Bartók nació en el 81, Stravinsky nace en 1882 y son personas muy localizadas dentro de su propia apuesta estética, y lo digo porque Stravinsky nace en San Petersburgo y aunque él era un alumno de alguna manera de Rimsky-Korsakov y de Borjak y no de Tchaikovsky, pero tenía relación mucho, la gran parte de todos estos eh, compositores rusos venía de Moscú y él viene de San Petersburgo, ¿no? Viene de provincia, ¿no? Y como buen músico de provincia era hecho de menos, además era muy joven. Entonces él sale de Rusia y se coloca en París después de andar por muchísimos lugares y comienza a hacer algo interesante. Stravinsky creo que nos tendremos que dedicar 6 horas a hablar medianamente de él, pero lo menciono porque es un personaje interesante. La academia, los libros distinguen 3 o 4 periodos, y una de las cosas interesantes del periodo que te interesa, que es la música contemporánea, pues es un periodo para mí neoclásico, ¿no? Muy diferente al periodo del principio del siglo XX, en donde era una de las cosas que a mí en lo personal me atraen muchísimo porque me gusta mucho dentro de la juventud de Stravinsky, del principio de los primeros 10 años del siglo XX, es la opulencia de sus orquestaciones, ¿no? O sea, era un Ujú. joven opulente, arrogante, bien sabido que era un picudazo, ¿no? Y además increíblemente prolífico, y le gustaba
desafiar las posibilidades de la orquesta. Y eso a mí me parece bien interesante. Si bien en un periodo tardío, neoclásico, en su mayoría, y pseudo serial, ¿no? Comienza a hacer obras bien interesantes y formalmente muchísimo más organizadas, ¿no? Eh, Me parece que esa época de los primeros 10 años del siglo XX, en donde hizo la consagración de la primavera, el pájaro de fuego, Petrushka, etcétera, ¿no? Todos esos ballets increíbles, en realidad ahí se muestra donde están muchas de las cosas bien interesantes de Stravinsky, de manera que tenemos Stravinsky como subiéndose al barco de todas estas innovaciones por encima de por encima de varias de las creaciones, inclusive de Tristán e Isolda, ¿no? O sea, de Wagner, luego se sube al tren del serialismo, luego se sube al tren del neoclasicismo y nunca pertenece realmente a ninguna escuela. Él después de la Segunda Guerra Mundial se va junto con Schoenberg a Los Ángeles y se queda como un poco un compositor en donde, en mi opinión, ya lo mejor que había hecho ya quedó atrás, ¿no? Y empieza a ser una especie de leyenda viviente. Stravinsky se muere 20 años después de Schoenberg, también te digo, en Los Ángeles, eh, y, y, quedan un poco ya como con la suerte echada. Alguien que me parece bien interesante, que también eh, creo que distingo como alguien que se encima a varios periodos y por eso Ujú. es bien difícil saber en dónde empieza y dónde acaban y todo, pues es el que te decía Bartok, ¿no? Me parece que es muy interesante su uso estructural del folclore húngaro. Hace poquito estaba en mi seminario, estábamos platicando con Daniel Szabo, que es el pianista de mi orquesta Gurrisonic. Él es de Budapest y platicaba como Bartók no es necesariamente el compositor favorito o el más famoso de Hungría, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil. Muchas estamos un poco acondicionados a decir, ay, sí, qué bonito toca Bartok y Microcosmos se lo hizo a su hijo bebé, ¿no? Y están los 6 libros y bla, bla, bla. Varias de esas cosas son completamente antipedagógicas, no tienen realmente un ritmo. Bartok no era un pedagogo, era un compositor, inclusive no era necesaria, a mí no me gustaría llamarlo teorista, yo creo que era realmente un compositor que gustaba muchísimo de la teoría y de la numeralia y le gustaba ser muy organizado con sus cosas y eso lo hacía un poco inaccesible para el pueblo, ¿no? Ujú. Entonces, pero me parece interesante el ejercicio porque muchas de las personas que entendieron a Bartok lo entendían por medio de sistemas novedosos que surgieron después de su muerte a base de dibujos. Y estoy hablando de niños de 4 5 6 7 años. Era más fácil que les entrara por medio de la cuestión visual que por otra. Y después de que ya maduraban los chavos, comenzaban realmente a entender de qué se trataba la fibra, ¿no? La tela de Bartok. Y es interesante, entonces te digo, porque la estructura en su mayoría está hecha basándose en la regla áurea de Fibonacci, ¿no? Ya sabes, Ah, ujú. 1.618.033. Y eso, eso lo marca y esto está perfectamente bien caracterizado e investigado en muchísimos libros. Si tú ves una de las piezas, por ejemplo, del libro 6 de Microcosmos, que se llama El diario de una mosca, ¿no? Hay cinco o seis niveles estructurales, todos regidos por la regla áurea. Si tú ves ¿cuál otro? La sonata para 2 pianos y percusión, la sonata para piano,
la número 2, la 3, la uno, todo, luego también, en fin, o sea, era muy organizado y la regla áurea parecía que era muy importante. Ahora, lo interesante de todo ese tipo de casos es que está demostrado que Bartók serializaba las dinámicas, serializaba los silencios. Fíjate qué interesante, Scott. O sea, olvídate de las notas. Schoenberg proponía serializar las notas, ¿no? Ujú. Entonces tú luego ordenabas las notas y las colocabas en la composición. Sí, una Bueno, serie, ¿no? exacto. Bueno, Bartók serializaba los silencios, Y cómo ¿no? funcionaba ese sistema? De la misma manera, o sea, organizaban, eran un poco organizaciones, listados, si así le quieres ver, discrecionales, en donde un silencio de cuatro tiempos, Entonces eran por duración que estaban organizados, supongo, los es silencios. correcto, es correcto. Entonces a mí eso me parece interesante y lindísimo, ¿no? Súper clavado, ¿no? Porque aparte, una de las cosas más bonitas cuando escuchas a Bartok, que es lo último que te imaginas, es que esas cosas estén organizadas, preorganizadas, ¿no? Te Ujú. imaginas que para los que desconocen todo este abarrote, pareciera que salió de sus manos, ¿no? Y de su brillante genialidad, de su cabeza, de una sola, un poco como entendemos el proceso creativo de Mozart, y para nada, ¿no? Inclusive a mí, digo, eso será otra harina de otro costal, pero Mozart tampoco pensaba así, ¿no? Pero nos gusta pensar así porque estamos, como, bueno, vaya que nos seduce y nos sublima la idea de estos humanos, que pareciera que son más humanos, más sobrehumanos que cualquier otra cosa, pero eran personas que simplemente tenían una organización y llevaban una copiosa, un copioso orden en lo que hacían dentro de su obra, ¿no? Sí. Ajá, sí. Y como, ¿qué es lo que hay en este momento y en este día, como qué es el tipo de música académica que hay, como contemporánea, pues? Pues mira, a mí me están gustando, a mí me gustan tres compositores mucho. Uno es Tomás Hades, ¿no? Tomás Hades es un compositor inglés que me gusta muchísimo. Me parece novedoso, me parece muy espontáneo, me parece que tiene cosas interesantes que dar. No es ningún jovencito, ¿no? Tomás Sade yo creo que debe tener ya sus 55, 60 años, ¿no? Y luego los que sí son unos chavillos, bueno, ni tan chavillos, pero chavillos al fin y al cabo, digo, para lo que están haciendo, es Andrew Norman, un colega mío de la Universidad del Sur de California, que inclusive hace poco estrenaron una obra de él, me parece la Sinfónica Nacional aquí en México. Ese cuate es increíble. Realmente le está dando una bocanada de aire fresco a la orquesta sinfónica y al repertorio sinfónico. Y otro chavo que me parece bien, bien interesante, bien innovador, bien moderno, bien jovial, es Nico Mully. Nico Mully, Muhly. Es verdaderamente emocionante escucharlo. Son de esos, digo, eso es un poco, creo que lo que sentimos cuando escucho a Nico Moli, digo, es que yo hubiera querido componer esa música, ¿no? Es esa música que dices, wow, qué buena combinación de técnica, de estructura, de, de historia, pero con una mirada no hacia una postal de turista, hacia la historia, sino información pura, y luego una mirada hacia el futuro interesante. Nico Moli no solo es uno de los compositores más interesantes que hay ahorita, además de música coral. Es bien interesante lo que hace él, y de música coral y orquestal, sino él, si no me equivoco, fue el tecladista de Björk durante 5 años.
Entonces, no es ningún así como ratón de biblioteca ahí que estuvo metido en un conservatorio y no sabe de nada más ni nada. O sea, este cuate ha estado como punta de lanza de los movimientos más interesantes de pop contemporáneo que existen en el mundo, ¿no? Entonces, a mí me parecen, esos tres son los que te recomiendo mucho. Y sí, eso es un poco lo que te podría platicar de ellos, ¿no? Pues qué interesante. Todo esto ha sido muy interesante aprender sobre este periodo y todos estos compositores. Y pues muchas gracias, José, por venir al programa. Y ya la siguiente semana tendremos ya programas regulares. Y también en los comentarios pueden sugerir de qué quieren que sea el siguiente evento de programas. Y pues muchas gracias y los veremos el siguiente domingo a las 8. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Scott, y hasta luego a tu público. Muchas gracias.